Bienvenidos al Banquete de Platón, su programa de filosofía que te da que pensar. Estamos transmitiendo desde el CIBE de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y esta es nuestra 20ª emisión. Hemos preparado para ti un programa especial denominado El pensamiento del varón de Dolores, el cura don Miguel Hidalgo. Miguel Gregorio, Antonio, Ignacio y Costilla Gálaga, Mandarte y Villaseñor, mejor conocido por todos nosotros como el Zorro, el cura de Dolores o el padre de la patria. Damos la bienvenida a nuestro amigo, el historiador tabasqueño, museógrafo, docente, investigador, Ricardo de la Peña Marshall y especialista en Historia de México. Te invitamos a ver una breve introducción a nuestro tema. Un ministro del Dios de la paz, un sacerdote de Jesucristo, un pastor de almas, no quisiera decirlo. El cura de Dolores, don Miguel Hidalgo, que había merecido hasta aquí mi confianza y mi amistad, levantó el estandarte de la rebelión y incendió la tea de la discordia y anarquía, y seduciendo una porción de labradores inocentes, les hizo tomar las armas, cayendo con ellos sobre el pueblo de Dolores el 16 del corriente al amanecer. Insultando a la religión y a nuestro soberano don Fernando VII, pintó en su estandarte la imagen de nuestra augusta patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, y le puso la inscripción siguiente: ¡Viva la religión! ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América! Y muera el mal gobierno. Bienvenido, maestro Ricardo. Es un placer que nuevamente nos acompañes en esta aventura hablando de uno de los personajes, si no es el más importante de la historia de México, por lo menos ciertamente uno de los más polémicos. Pues yo creo que el más polémico, no uno de los más, el más polémico. Y te voy a decir por qué, porque ni siquiera conocemos cuál era su imagen real. Exacto. Ya desde ahí hay descendencia todavía de él hoy en un estado del centro del país. Dejó marcadas poblaciones que todavía hoy lo recuerdan con cariño como sacerdote. Hizo cosas que socialmente aún hoy no son bien vistas. Sí, claro. Entonces, pues sí es un personaje más que polémico y probablemente eso del padre de la patria vaya más allá del sentido estricto cívico, ¿no? Entonces, muy, muy polémico. Tal vez el más polémico de todos los de la historia de México. Parece que la semántica le hace justicia al denominarle padre de la patria, porque sí, para nuestros amigos televidentes no es desconocido que uno de los grandes mitos del cura Hidalgo es que efectivamente era un hombre pues muy apasionado, un hombre que tuvo no una sino varias mujeres. En algún momento a lo largo de la entrevista vamos a escuchar la opinión del señor arzobispo de León, en el que él mencionaba que, pues bueno, falta de alguna manera a su ministerio como sacerdote, pero desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la conciencia de un ser humano que desde lo criollo, desde el nacionalismo que él estaba empezando a vivir, descubre que era necesario un cambio social en ese virreinato que estaba convirtiendo a los naturales, a los nativos, a los indígenas de la zona, pues realmente en esclavos, ¿no? Pues sí, realmente sí, pero también hay que reconocerlo como el gran taur, como el gran, pues hoy diríamos personaje sexy del momento, porque también coqueteó y dicen los que lo conocieron en su momento que era muy coqueto, que de plano tiraba a los perros así abiertamente, que era un extraordinario jugador de naipes, que es como le decían las cartas en aquel entonces, y además un
pues redomado personaje en el sentido de que llevaba la rebeldía a sus máximos niveles. Porque ya ves que estaba prohibido, por ejemplo, la morera, que es el árbol en donde se cría el gusano de seda, Sí. estaba prohibido en la Nueva España porque iba contra el monopolio que el rey tenía en la península ibérica. Pues él lo introduce de manera clandestina. Sí, como no, en la zona de Dolores Hidalgo, lo que para nuestros amigos televidentes, aquella zona, hoy no es Guanajuato, formaba parte de Valladolid, lo que era la parte de Michoacán. Hoy se divide en la actualidad en lo que es la diócesis de Guanajuato, la diócesis de León, el arzobispado, pero esos territorios, bueno, que son además enormes, no tienen nada que ver con nuestra geografía, sino que son más bien zonas muy áridas, muy pedregosas, difíciles incluso para un movimiento armado, y esto hay que decirlo porque, sí, por ejemplo, comparado con otros movimientos armados como el de los zapatistas en el 94, que era difícil porque tenían lugares, cañadas, donde ocultarse, bosques, selvas, los independentistas no tenían ningún lugar donde refugiarse en ese sentido porque las cañadas, las piedras, no hay árboles, todo es casi que en despoblado. Claro, ahora imagínate la logística para mover, por ejemplo, en el momento en que Allende decide juntar a sus dragones y toda la gente que le sigue, ¿cómo le das agua, alimento y protección a 40,000 personas? Que es el primer bloque que arranca con el paso de Allende, de los dragones de la reina, a las fuerzas, a las huestes del movimiento de independencia. Entonces, ¿cómo le das logísticamente protección, alimento, ropaje y lo que tú quieras a estas 40,000 gentes en un lugar en donde el huizache es lo más decente que puedes encontrar, ¿no? Claro. ¿Por qué no empezamos, querido Ricardo, hablando un poco como del contexto que le toca sufrir? Porque hay que decir que el cura Hidalgo se ve a sí mismo, su conciencia a sí mismo como parte de un pueblo criollo, como parte de un pueblo que está siendo sometido por los señores españoles, ciertamente en algunos documentados que sí estaban excediéndose respecto a sus impuestos, respecto al maltrato a los indígenas, respecto a la falta de educación, a la falta de salud, respecto a la falta de estructura para ellos, y sí había mucho maltrato hacia el pueblo criollo, en concreto hacia los pueblos de estas zonas que son los que van a empezar a conspirar, a confabularse pues para un movimiento independentista. ¿Cómo estaba en ese momento la situación del virreinato de la Nueva España? Pues bueno, primero hay que ubicarnos, nace en 1753, por lo tanto es la segunda mitad del siglo XVIII. En el virreinato ya hay un movimiento de criollismo, hay un movimiento nacionalista que ya se refleja en las letras. Si no, tenemos prácticamente 100 años antes a Sor Juana Inés de la Cruz, tenemos algunos otros personajes que en la literatura ya empiezan a dar una identidad nacional, independientemente de lo que se está manejando como el siglo de oro de las letras españolas en la península ibérica. Como resultado de ello, también en la Nueva España hay un abrillantamiento, hay una expansión de ese sentimiento de propiedad, de identidad propia. Pero bueno, a partir del nacimiento, bueno, después del nacimiento de Miguel Hidalgo, en la segunda mitad del siglo XVIII, podemos hablar de que ya hay historiógrafos, bueno, es decir, gente que está escribiendo en su momento sobre una nueva realidad. ¿Por qué? Porque ya ha pasado la necesidad que había de conocer al indígena, que es el momento de la conquista. Ya ha pasado también la necesidad de que los conquistadores, los soldados escribieran para que el rey les diera su mochada, por decirlo así en palabras llanas de ahora, ¿no? Sí. O sea, darles lo que les correspondía por el sacrificio de sangre, como decía Bernal, ¿no? Así es. Y muchos otros lo hicieron, ¿no? Pero ya en este momento, en el siglo XVIII, las órdenes religiosas y los religiosos mismos, y la sociedad también en general, ya están enfocados a una identidad, a reconocer que sí, forman parte de España, pero no son lo mismo que España. Claro, es una nación que puede ser independiente porque tiene otros recursos, otras riquezas, y de hecho ellos van viendo cómo van explotándose. El oro de la Nueva España se lo están llevando prácticamente. El oro y la plata es lo que hace rica a España y lo que le permite
sostener todas las guerras imperiales en el continente europeo para llegar a ser la monarquía más poderosa en el siglo XVIII en el continente europeo y prácticamente a nivel mundial. Vamos a decir además, Ricardo, que en la zona donde se hace levantamiento armado es la zona de más alta minería, era la mina más importante que cubría, todavía más que Perú, a toda la Nueva España. La Valenciana y las minas que todavía hoy existen ahí, que ustedes pueden conocer, eran las más importantes en oro y plata. Pero ¿qué les parece si vamos a ver un video en el que escuchamos las reflexiones de don Samuel Ruiz García, que en paz descanse, obispo de San Cristóbal, del cronista vitalicio de la ciudad de Guanajuato y del arzobispo don José Guadalupe Martín Rábago, que nos van a situar mucho en lo que sucedía y lo que sucede hoy también en la zona de Dolores Hidalgo. Vamos a ver. Hidalgo desde estudiante es llamado allá en su colegio, en San Nicolás, el zorro. Yo diría el padre Hidalgo es indudablemente un hombre que desde su fe se inspiró en los grandes valores de la justicia, de la libertad, del respeto a las personas. Tuvo contacto con las clases y con las clases poderosas. En esta casa donde estamos, la casa del intendente Riaño, Hidalgo se llegó a juntar varias veces, no solamente con el intendente Riaño y con el obispo Abadi Queipo, sino con los ricos de la ciudad de Guanajuato, que eran pocos, pero inmensamente ricos. En su corazón yo creo que tanto el ser sacerdote como el tener una actividad liberadora eran cosas que estaban en su corazón. Ahora lo podemos decir ya desde una perspectiva históricamente distante, tiene una pretensión legítima de buscar la independencia y la liberación de la Nueva España de la tutela de lo que se llamaba la Madre Patria. Hidalgo tuvo también aspectos en los cuales hay fallas como sacerdote en su vida personal. Sabemos que Hidalgo tuvo algunos hijos, vivió relaciones indebidas o impropias de su condición de sacerdote con algunas mujeres. Atentó contra la Santa Madre Iglesia, atentó contra el rey, atentó contra todo. Perdió la guerra, ¿sí? Aquí hay una serie de cuestiones de carácter político enfrentadas, ¿no? La pasión de Hidalgo, si queremos llamarle así, vamos a decir, tiene un carácter más inmanente, más de este mundo, más de la historia concreta en que estamos viviendo. A Hidalgo se lo llevan a Chihuahua, donde lo enjuician. Hidalgo, cuando está ya preso y cercano al momento de su fusilamiento, reconoce algunos de los errores que cometió. Gracias por permanecer con nosotros en el banquete de Platón y seguimos hablando del cura Hidalgo, su pensamiento, y sabemos también que por las vicisitudes históricas se ha desdibujado la figura del padre de la patria de manera tal que hay una gran polémica en el día de hoy que nos hace difícil entender qué es real y qué no lo es, cómo se desdibujó la imagen de este hombre que fue simplemente un hombre con sus deficiencias, con sus errores humanos, dedicado al sacerdocio, dedicado al servicio comunitario, dedicado a lo que hoy llaman muchos el coachear a la vida de las comunidades, es decir, a acompañar a la vida de las comunidades, para hacerlo un anciano, sabiondo, un hombre libertario, un hombre, en fin, casi que un santo. ¿Qué podemos decir de este desdibujamiento, Ricardo? Pues mira, para empezar, hay que decir que este desdibujamiento se genera porque en un principio pues es denostado, es tachado, incluso es llamado el demonio de la provincia, encarnación del diablo y todas estas cosas. Entonces, en primera instancia le echan todo el aparato burocrático virreinal, entonces es el enemigo público número uno. Entonces, la gente procura no tocar los asuntos en torno al movimiento de independencia y al mismo Hidalgo, porque pueden ser excomulgados por el simple hecho. Entonces la gente es temerosa y lo aguanta ahí. Luego, aunque triunfa la independencia y aunque hay una necesidad de recuperar personajes, no es sino hasta el porfiriato, bueno, hasta el juarismo en una primera instancia y el porfiriato en que se reinventa la imagen
de Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Por qué razón? Porque hay una necesidad primero del juarismo y luego del porfiriato de tener una identidad nacionalista y de decir, bueno, sí, miren, venimos de la misma línea histórica, somos liberales, buscamos la independencia, el beneficio del pueblo y demás. O sea, la legitimación del poder en turno por la legitimación del proceso histórico. Entonces, hay que decir que se escriben una serie de libros en el porfiriato en donde claramente se reinventan a los personajes, entre ellos, por supuesto, Miguel Hidalgo como el padre de la patria, y ahí es donde se le pone el nombre de padre de la patria, y luego también el de Benito Juárez como legitimador de la llegada de Porfirio Díaz, que finalmente Porfirio Díaz es el lado B, por decirlo así, de Benito Juárez García. Entonces, de una o de otra forma, allí, en ese momento, a finales del siglo XIX, es cuando se desdibuja y se redibuja la imagen de Miguel Hidalgo. Se desdibuja en una primera instancia porque hay muchas leyendas, hay muchos mitos en torno a él. Pues te digo esto mismo de decir que cuanta señora de sociedad en estos cafetines que se empezaban a poner de moda. Las tertulias. Las tertulias, así es, que además son muy francesas, hay que decirlo. A la que participa también doña Josefa Ortiz de Domínguez. Que por cierto no sabía leer como la tradición social de buenas y decentes costumbres lo permitía en el siglo XVIII y en el XIX. Entonces las mujeres no podían ni saber leer, ni escribir, ni tener una responsabilidad jurídica más que criar hijos y mantener la casa. Que era el esquema virreinal, efectivamente. Sí, es lo que te digo. Entonces era bien visto entonces, hoy nos horrorizamos, pero entonces era bien visto y hay que ponernos en los zapatos de esa época. Entonces, bueno, hasta el punto de que el mismo Miguel era llamado también el afrancesado. Sí, cómo no. Porque trajo de contrabando muchas obras de intelectuales que estuvieron primero en la independencia norteamericana, en la Revolución Francesa, y todas estas ideas, toda esta ebullición las trae de contrabando y él mismo empieza a socavar. Pues entonces, por esa razón es que se desdibuja. Pero también él mismo hace, como Diego Rivera hacía por crear todo un mito a su alrededor. El mismo Hidalgo en sus confesiones en Chihuahua antes de ser fusilado dice 2 o 3 cosas que no cuadran con la documentación que hoy tenemos disponible. Y es él mismo en sus declaraciones. Entonces también él apuesta por este desdibujamiento, ¿no? Pareciera que era necesario desde el punto de vista oficial crear un cúmulo de héroes, un panteón de héroes de nuestra patria. Es que todo país lo necesita. Exacto. Necesita tener ejemplos a seguir. Exacto. Tenemos los niños héroes que ni todos eran niños, ni todos fueron héroes. O sea, ni todos los que están muertos fueron los niños héroes, ni todos los que están vivos participaron en la defensa del castillo de Chapultepec, ¿no? Que hay que decir que es un elemento muy importante que ha desdibujado la historia, el hecho de que él siga siendo sacerdote, porque siguió siendo sacerdote hasta el último día de su muerte, ya hablaremos de ello en el proceso de excomunión, pero se le dibuja fácilmente en los murales, en las estampitas de las escuelas, por ejemplo, con una vestimenta más de tipo civil que de tipo religioso, aunque se deja ver un poco la vestimenta clásica de los sacerdotes cuando salían a las calles. Pero no es formalmente ni sacerdote, ni tampoco un libertario, ni viene a caballo con un sable como se le dibujaba originalmente. Entonces, esta y otra serie de elementos que van haciendo que la figura del padre de la patria pues sea muy polémica. Pero aquí hay que decir, Roberto, perdón por la interrupción, Sí. pero aquí hay que decir que existen más de 30 imágenes de cómo se pudiera haber visto Miguel Hidalgo, porque desgraciadamente no tenemos una sola, a pesar de que él instaló un taller de esto que estaba de moda, de lo que vendría a ser las fotografías de hoy, Sí. que ya ves que ponían el lienzo y ponían al personaje en silueta a través de esto, y entonces dibujaban su perfil y luego le ponían cera y lo coloreaban. Pues ni siquiera ese tipo de imagen tenemos de Miguel Hidalgo. La imagen que hoy manejamos de Hidalgo fue consecuencia de que en 1908 Porfirio Díaz manda a imprimir en Italia, en la zona del Piamonte, manda a imprimir un calendario para la celebración del centenario de la independencia. Y resulta que nadie tiene una imagen de Miguel Hidalgo. Y entonces el editor allá en Italia
pues se dibuja a sí mismo. Y entonces ese es el que tenemos como padre de la patria, esa imagen icónica. Sin embargo, hay que decir que sí se hizo un intento. Cuando pasa por Atotonilco, hay un personaje que tiene 7 años y a él lo recuperan al principio del porfiriato, lo recuperan con 70 y tantos, 80 y tantos años, pero está ciego. Y entonces les describe cómo él se acuerda que lo vio. Así es. Y entonces son los ajustes que le hacen a la imagen del impresor italiano, pero a quien tenemos es alguien que totalmente nada tiene que ver con la imagen. ¿Qué les parece si vemos un video donde Paco Ignacio Taibo nos habla de cómo ha sido este desdibujamiento del que nos habla el maestro Ricardo de la Peña Marshall? Estás en El Banquete de Platón, el programa de filosofía que te da que pensar. Muy buenas. ¿Tienen estampitas del cura Hidalgo? No, monografía nada más. Esas que usan los niños en la escuela para recortar, ¿no? Esta mera. Todos los años, cientos de miles de niños compran cosas como estas para recortarlas y pegarlas en sus cuadernos escolares. Este es el cura Hidalgo versión de masas. Es la herencia de una imagen. Solo que no era así. Esta imagen es falsa. Entonces, somos el único país del planeta que tiene un padre de la patria que no era así. Pero, curiosamente, Hidalgo tampoco era así. Ni así, ni así, ni así, ni así. Entonces, ¿cómo era? ¿Y de dónde sale esta imagen que se repite con pequeñas variaciones? ¿De dónde demonios sale este padre de la patria falsificado? Porque Hidalgo en vida nunca fue retratado ni pintado. Nunca se dibujó su rostro, nunca fue pintado. Entonces, ¿de dónde y quién y por qué se inventó esta imagen? La museografía mexicana es una de las mejores del mundo, compadre. Y además es ecléctica a morir, pero juega re bien con las combinaciones. Es didáctica, lo cual es fundamental. Bien, volvemos sobre Hidalgo. De lo poco que sabemos del original, del Hidalgo original, es que tenía la nariz ganchuda. Y por lo tanto, rasgos mestizos, pero sigue sin corresponder al original. Un Hidalgo pintado en los 30, antes de Ramírez, más español y menos indígena, menos mestizo. Esta imagen de un autor anónimo me gusta. Recupera la nariz ganchuda, tiene un Hidalgo como más campirano, que además trae espada a su derecha y un sombrero jarano. Aquí está el O'Gorman original. O'Gorman crea un cura fuerte, pero sigue usando la misma retórica de esta especie de uniforme medio religioso, medio civil, y nuevamente le cambia el color de los ojos. Y el Hidalgo de Ramírez, no, este no es. Este es. La historia del Hidalgo de Ramírez es enloquecida. Piensen de repente, Maximiliano Castillo quiere una prosapia republicana que no tiene. Quiere identidad nacional, es el emperador de los mexicanos. Y le pide a Ramírez, el pintor de la corte, que haga un gran cuadro de Hidalgo. Solo que han pasado 50 años desde la muerte de Hidalgo. Hay un montón de rumores de dónde salió esta imagen de Hidalgo. Se dice que en la corte de Maximiliano había un botánico que era austriaco, que era de Luxemburgo, que era belga. Se dice que era un amigo de Ramírez, que era médico. O sea, dijo, órale, compadre, ven aquí que hoy eres el cura Hidalgo. Se inventaron a Hidalgo. Y a partir de esta invención se empieza a producir la reproducción. Pero la única huella es una estatua de imaginería, como de este tamaño, hecha por Terrazas, cuando Hidalgo pasa por Guadalajara. Misma que está en algún lugar de línea que todavía no hemos descubierto. ¿Aquí la tienen? No friegues. Llevo años buscándola. Aquí está. Esta es. La de Terrazas y la de Lineati. Y la de Lineati. Esa mera es. Solo la había visto en reproducciones, no sabía que estaban aquí. No hay más que buscar. ¡La encontramos! Venlo.
nariz ganchuda, sombrero de media copa. ¿Sí? Entonces esto es todo lo que hay como punto de partida real. Pero ni siquiera Ramírez conocía esta estatua. Esta estatua estuvo perdida en museos regionales y locales durante mucho tiempo. Linati, que es uno de los grabadores más brillantes que ha pasado por este país, hizo un hidalgo extraño, mucho más indígena, gordito, regordito, pero lo inventó también, ¿sí? Bien, agárrate. Ramírez no solo se inventó un hidalgo, inventó una manera de ver al padre de la patria, religioso, blandengue, desarmado, ¿sí? Cuando lo que tenemos es un cura a caballo convocando multitudes, llamando a la insurrección, diciendo a las comunidades indígenas, el viejo mundo se acabó, abriendo las puertas de las cárceles. Y en paralelo, ¿sí?, en el siglo XX empieza un fenómeno de descafeinamiento del padre de la patria. Y ese hidalgo que hay que perder, ¿sí?, para recuperar al hidalgo insurrecto. Gracias por permanecer con nosotros en el Banquete de Platón y estamos hablando con el maestro Ricardo de la Peña Marshall, historiador, docente, investigador, especialista en la historia de México, sobre la vida, el pensamiento del cura don Miguel Hidalgo, el zorro. Tenemos pocas certezas de lo que era el cura. Para empezar, sabemos que tenía los ojos de color verde, que era de nariz aguileña, más o menos de buena complexión, un hombre agudo, por eso le viene el mote de el zorro, por la sagacidad, por la velocidad del pensamiento. Pero uno se pregunta, ¿de dónde le viene esa agilidad mental y esa velocidad de pensamiento para argumentar, para teatralizar, para ser un gran estratega? También hay que decirlo. Después los detractores del cura Hidalgo decían que el estratega no era él, que era José María Morelos y Pavón. Pero es cierto. Bueno, el militar fue Morelos, eso no cabe duda, pero el cerebro era Hidalgo en todos los sentidos. Exactamente, entonces habría que voltear a ver, como hoy, por ejemplo, si decimos, ¿cómo describimos a un estudiante Juchimán? Bueno, vamos a ver quiénes son sus maestros. ¿Cómo describimos a un estudiante de tal o cual universidad, de las más prestigiosas del mundo? Hay que ver no solo cómo piensa, sino cómo actúa. Estamos un poco analizando qué hizo el cura Hidalgo, pero ahora vamos a ver por qué piensa como piensa, de dónde le vienen estas ideas, quiénes fueron sus maestros. Para empezar hay que decir que don Miguel Hidalgo se forma en lo que hoy es el Colegio de San Nicolás en Valladolid, lo que hoy es la ciudad de Michoacán. Hoy está convertido este lugar, que fue el seminario donde él estudió, en una biblioteca pública muy, muy linda, por cierto. Ustedes la pueden visitar. Pero ahí fue donde el cura Hidalgo, en el Colegio de San Nicolás, estudia y además viene a ser el rector. En esta parte hay que decir, mi querido Ricardo, que el cura Hidalgo está siendo influenciado por tres corrientes básicamente de pensamiento, sobre todo la corriente alemana, la corriente de pensamiento de la filosofía que se estudiaba en esos seminarios, Kant, Hegel, básicamente sobre el tema de la teoría del Estado, Hobbes, pero también la más importante y la que va a ser más impronta en su manera de pensar, va a ser justamente la corriente de Salamanca. Dentro de ellas vamos a tener que recordar a Antonio López de Vega, pero básicamente a Francisco Suárez. ¿Y por qué es importante Francisco Suárez? Francisco Suárez es un jesuita que va a ser muy importante a lo largo de toda la tradición de esta época, porque va a proponer, fíjense ustedes, esto es muy importante porque parece una sutileza, pero no lo es todo el tema de la filosofía del Estado. Antes se decía que el poder venía de Dios, y si el poder Dios se lo había dado a los reyes, entonces, bueno, pues el rey era voluntad de Dios que estuviese y había que mantenerlo a toda costa porque era voluntad de Dios que estuviera el rey. ¿Cuál es el cambio de la filosofía del Estado que hace Francisco Suárez? Pues que él pone el acento en que la filosofía dice que el poder
reside en el pueblo, ya no en el monarca, y que el pueblo puede cambiar a sus gobernantes incluso cuando estos se conviertan en tiranos. Es decir, de pasar de sostener a una monarquía, se pasa a sostener la idea de una democracia. Y un concepto básico de Francisco Suárez va a ser justamente el de la soberanía. Y esto nos permite entender por qué el cura Hidalgo va a empezar a tener estas ideas libertarias, estas ideas revolucionarias, porque en la época virreinal él estaba dándose cuenta de la explotación, de la humillación, pero sobre todo del hambre que vivían los indígenas. Recordando además que el cura Miguel Hidalgo, además de hablar latín, hablaba francés, pero eso no nos importa porque era lo que estudiaban los curas en esa época, eso lo podían saber todos los demás curas. Lo que no estudiaban todos los curas eran las lenguas indígenas que el cura Hidalgo hablaba perfectamente bien, y eso hizo que tuviese un gran liderazgo dentro de las comunidades de Dolores Hidalgo. Sí, náhuatl, otomí, y la otra, se me olvida ahorita la otra que hablaba, pero bueno, son las lenguas de la región. Sí, y efectivamente eso le permitía entrar directamente en estos grupos indígenas. Pues vamos a ver un video de esta película que se hizo muy famosa hace algunos años, donde este actor, Damián Bichir, hace una relectura que le llaman La historia jamás contada, una breve escena donde él está en el colegio de San Nicolás y el que es Abadi Queipo, el arzobispo en ese entonces, que después va a lanzarle el decreto de excomunión, le hace un severo extrañamiento y el cura responde con esta rebeldía que le caracterizaba. Vamos a verlo. Señor rector, usted se aprovecha de mis achaques. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Señor Abadi Queipo. Usted perdonará el desorden. ¿Un jerecito? Creo que no le traigo buenas noticias. Señor Hidalgo, el obispo piensa que usted es una mala influencia y hará todo lo posible porque deje la rectoría, pues cree que su conducta es impropia. Más impropio es el boato y la pompa y los convites que organiza el señor obispo. Yo creo que usted no es quien para acusar así a un prelado. Un prelado que nunca ha pensado en el bien de los demás, solo en el suyo propio. Esas son algunas de las cosas que inquietan a nuestro obispo y lo hacen dudar de dejar en sus manos el alma de nuestros jóvenes. Mi cátedra se sustenta en los libros autorizados. No es su cátedra, es lo que dice ex cátedra. En realidad yo solo he venido a prevenirlo, pero si no quiere oír, y tenga cuidado, que ya se sabe que sus lecturas son peligrosas. ¿Acaso me amenaza? ¿Son los mismos libros que lee usted? No es a mí a quien se juzga. No, pero dígame, ¿usted qué piensa? Usted que es amigo del obispo y que lo conoce tan bien y seguro heredará su puesto por ser español de ultramar y su mano derecha. ¿Qué piensa? Todos somos siervos del rey. Incluso usted, señor Hidalgo, que se ha puesto en una posición delicada. Va a las tertulias, bebe, juega. Pero si eso también lo hace usted y el señor obispo. Usted tiene que aprender a obedecer. No soy yo, que frecuenta nigromantes y magos. Obedezco si da lugar. Si no, no. Ahora, si lo que el señor obispo quiere es escuchar salamerías, dígale que se busque a otro. Y délo por un hecho que lo hará, señor Hidalgo. ¡Lo hará! ¿Qué les pareció, amigos, esta representación de un cura rebelde, de un cura que le gustaba el jerez, que le gustaba jugar? Pero es que además se dicen muchas cosas de don Miguel Hidalgo, ¿no? Le gustaba el tartufo, le gustaban todas estas escenas de Molière, donde también se burla un poco de lo que es el poder. Creo que una de las pistas para entender el pensamiento del cura Hidalgo es la concepción de poder que está detrás de él. Acuérdense que era sacerdote y los sacerdotes tienen el poder, permítanme ustedes comentárselos,
el poder más grande que puede haber sobre la tierra, que es el poder sagrado. Entonces él tenía el poder sagrado pues porque era sacerdote, él sabía un poco del tema del poder. Y el poder sagrado que él contemplaba, su teología, era la teología de un Cristo sufriente al lado de su pueblo, lo que hoy se conoce como teología de la liberación, que a muchos se escandaliza, pero que a él le resultaba algo que sin duda era parte de su vida, porque él estaba acompañando los procesos del pueblo. Cuando ve a Francisco Suárez, son 3 elementos que a él le golpean fuertemente. El concepto de soberanía, y es cuando empieza a soñar en una nación criolla, en una nación soberana. Va a ser difícil porque el contexto con Fernando VII en España no le va a permitir a él tener la certeza de lo que él quería como proyecto de nación, sino se lanza a un proyecto de nación que todavía es incierto. Pero él tenía clara la idea de soberanía, y esto hay que decirlo muy claramente. La segunda sobre el tema de la democracia, pero el tercero es el tema de la reversión, la famosa doctrina de la reversión. ¿En qué consiste esta doctrina de la reversión? Que si el poder absoluto, es decir, el del monarca, por eso es absolutismo, se convierte en un rey tiránico, entonces el pueblo tenía el derecho divino también de revertir a ese monarca a través, fíjense bien, inclusive, y esto es la parte polémica de Suárez, ¿sí? Por la vía que sea, no se está diciendo que sea solamente la vía armada. Desde luego, lo importante es que se haga a través de elecciones, vía democrática, pero cuando no es así, entonces no queda otra que la vía armada. Y esto fue la disyuntiva que le toca contemplar al cura Miguel Hidalgo. ¿Qué piensas, Ricardo? Pues autoriza los regicidios, pero bueno, yo aquí te tengo que decir que no estoy tan de acuerdo en que Hidalgo trajera un proyecto de nación. Traía un sentimiento regionalista, tal vez, claro, con un concepto de nación, sí, pero un sentimiento de vamos a solucionarle la bronca a los de esta región, como lo hizo Zapata con su pedacito de tierra, ¿no? En la revolución. Pero Hidalgo, siento que ni él ni ninguno de esa primera etapa traen un concepto completo, porque ni siquiera su sucesor, que tuvo mayor fortaleza, mayor tiempo de duración, Morelos, ni siquiera el mismo Morelos, con la Constitución de Apatzingán, el decirse siervo de la nación, el Congreso, todo esto, ni siquiera el mismo Morelos tuvo el concepto de toda la Nueva España va a ser un nuevo reino. Ni siquiera él mismo dijo que todo iba a ser parte de un solo indivisible. Entonces, por eso no creo que Hidalgo y los suyos en esa primera etapa del proceso de independencia tuvieran un concepto de nación. Más bien pienso, como muchos otros historiadores, que salieron a las prisas porque los descubrieron y que fueron el movimiento 303 o 304 en búsqueda de la independencia, y que durante 300 años todos se habían querido independizar de una o de otra manera, pero siempre buscando el beneficio personal. Siento que en este caso Hidalgo estuvo lejos de ese beneficio personal, pero también estuvo lejos de ese concepto de nación. No había un proyecto como tal, porque no era la intención separarse, sino que hubiera una reforma a la calidad de vida de los habitantes, que es muy diferente a un proceso de independencia. Desde luego que sí, por eso cuando se da el famoso grito de independencia, uno de los gritos que está documentado que dice es ¡Viva el rey Fernando VII! ¿Qué les parece si vamos a un breve corte y continuamos con la vida y el pensamiento del varón de Dolores, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla? Quédate con nosotros. Gracias por tu preferencia al Banquete de Platón. Encontrarás los hashtags en pantalla donde puedes comunicarte con nosotros. Soy tu amigo Roberto Valencia y estamos hablando esta noche de El Zorro, el famoso cura don Miguel Hidalgo y Costilla. Y hablábamos hace un rato de por qué pensaba así y de cuáles fueron los autores que dieron influencia a este pensamiento que va a ser época inmediatamente después de la conquista, porque este campanazo que fue la independencia de México,
va a mover todas las estructuras militares, políticas, culturales, ideológicas, educativas de lo que será nuestra gran nación más adelante. Y tenemos la filosofía de Maquiavelo que está también detrás. Está la filosofía de Francisco de Vitoria, pero hay un autor que no hemos hablado y que sin duda también fue de los que más influyeron en el pensamiento del cura Hidalgo, que fue Francisco Javier Clavijero, otro jesuita criollo, escribe además la historia de México y fueron de los que fueron expulsados en el año de 1767 de la Nueva España. ¿Qué podemos decir de esto, Ricardo? Pues bueno, que a Clavijero le fue como a todos los demás jesuitas corridos de todo el Imperio Español, no nada más de la Nueva España, no les permitieron llevar prácticamente nada y entonces él escribe pues literalmente metido en una de las celdas de convento, hay que decirlo, no de prisión, pero prácticamente como si lo fuera. No le permiten acceso a bibliotecas, no le permiten acceso a archivos y demás. Entonces, él escribe esta historia de México prácticamente de memoria, pero es una historia muy rica porque ya descubres al criollo que se sabe diferente y que se sabe que tiene una identidad propia, pero sobre todo que tiene un poder propio, el punch, como le diríamos hoy. Ahí lo puedes ver a través de esta obra muy rica de leer, hay que decirlo, pero también ves Historia Antigua de México se llama. Exactamente, ese es el nombre correcto. Historia Antigua de México. Pero también ves a un hombre resentido, dolido, porque finalmente sabe que va a morir lejos de su patria y que está minimizado en todos los sentidos. Pues este es, así a grandes rasgos, lo que es la filosofía del Estado, la filosofía del derecho, el iusnaturalismo, que va a cambiar para empezar a darle al cura Hidalgo los elementos para, desde su realidad y desde su praxis, empezar a creer en la libertad, en la justicia social, en lo que hoy nosotros llamamos el pacto social, lo que es la convivencia desde un sano concepto del poder, que el poder no es para oprimir, como se estaba hasta ese momento contemplando, sino es un poder para servir a los ciudadanos, y que el Estado político tiene su razón de ser solamente en el bienestar de los ciudadanos y no en el bienestar de los gobernantes. Este es el gran cambio ideológico que hace del cura Hidalgo el padre de la patria. Por eso el grito de independencia tiene también algo muy importante y que lamentablemente también se ha desdibujado de la historia de México. Junto con viva el rey Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, el cura Hidalgo dice una de sus grandes frases por las que él dio su sangre y dio su vida: muera el mal gobierno. Para él el mal gobierno, es decir, el que se corrompe, el que se aprovecha de la vida del pobre, el que se la abusa de sus impuestos, el que impone su poder y no le da a los ciudadanos la vida, la calidad, los servicios que debe dar un Estado. Este es el gran cambio social, el gran cambio filosófico que el cura Hidalgo nos dice en su pensamiento y en su vida. Pero ¿qué te parece, Ricardo, si empezamos a hablar de una de las cosas que más dolor le ocasionan al sacerdote Hidalgo, pero que también es de las cosas más complicadas y que la gente poco conoce, que es el proceso de excomunión del cura Hidalgo? Para eso te propongo que veamos un breve video en el que se nos pone en contexto de cómo fue este proceso de excomunión. Recuerden que fueron dos procesos, un proceso militar y un proceso canónico, es decir, había que despojarlo de sus vestiduras sacerdotales, lo que hoy llamamos fuero, para que se le pudiera juzgar militarmente. Vamos a verlo. Este es El banquete de Platón, el programa de filosofía que te da qué pensar. Lo reducen, porque no podían matar a un hombre santo, lo reducen a estado laical. Es una humillación que te raspen las manos para que no puedas consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, él como sacerdote que es. Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, ex cura del pueblo de Dolores. Le excomulgamos y anatematizamos
desde las puertas del Santo Dios poderoso. Le separamos para que sea atormentado, despojado y entregado a Satán o al demonio, y con todos aquellos que dicen al Señor: apártate de nosotros, no deseamos tus caminos. Como el fuego se apaga con el agua, así se apague la luz para siempre a Miguel Hidalgo y Costilla, a menos de que se arrepienta y le penitencia. Amén. Que el Padre que creó al hombre le maldiga. El clérigo, sacerdote Francisco Fernández de Valentín, le lleva un sacerdote confesor, le lleva a Juan José Vaca para que se comulgue y tome la comunión, se confiesa. Todavía se le olvidan unos dulces al padre Hidalgo abajo de la almohada, ahí en la prisión donde estaba. Ordena le lleven los dulces y la caja de rapé, la caja de tabaco. Los dulces se los da a los soldados y la caja de tabaco se la da a uno de sus guardias, a Melchor Guaspe, le regala su cajita de rapé. Lo vendan de los ojos, se forman los soldados, él mismo les ordena a los soldados poniendo la mano sobre el corazón, les dice: el blanco al que habéis de dirigiros será mi mano, tiren directo al pecho, que aún trabaja por vosotros y cuyo único pecado fue quererlos hacer libres e independientes del déspota y tiránico gobierno español. Gracias por permanecer con nosotros en el banquete de Platón, y es apasionante la historia de nuestros personajes. Así es. No quiero decir héroes porque la palabra héroe hoy está como muy manoseada. Sí. Hoy le llamamos héroe prácticamente a cualquier figura de cómics, pero si tuviéramos que decir de un personaje que dio la vida, que tiene más bien tintes dramáticos, sí, que tiene más bien tintes de martirio, que no lucha solo por él ni por obtener riquezas. El cura Hidalgo no está luchando por amasar una fortuna para él ni para las 5 o 6 esposas que en aquel entonces tenía, sino realmente por amor a su pueblo. Esto es verdaderamente algo digno de notarse, que solamente podía venir de las filas eclesiásticas, porque era un hombre pues, que tenía las libertades completas para pues, dedicar su tiempo a enseñarle el cultivo del gusano de seda, la forja de armamento, porque también se dedicó a la forja de armamento, y una serie de elementos no solo religiosos, en ese sentido es un cura típico, sino de cultura y también de manualidades y de progreso y desarrollo para la gente. Pero ¿cómo podemos nosotros entender este proceso de excomunión de este buen hombre? Ay, mira, hay muchas contradicciones en el proceso. Hay quienes lo reconocen y le dicen que es un traidor porque acusa a todos, él reparte culpas a todos, a Allende, a Jiménez, a todos los que están alrededor de él. Cuando le hacen el proceso militar, él reparte culpas a todos con estas confesiones, y entonces, con el pasar de los años, en el siglo XIX, dicen es que es un traidor porque vendió a sus compañeros de armas. Pero por otro lado, cuando tú ves el proceso religioso y lees las actas que se hacen, tú descubres a un ser humano arrepentido, pero firme de lo que hizo, o sea, convencido de lo que hizo, pero arrepentido de algunas actitudes como son las grandes masacres. Parece ser que justamente eso fue lo que le dolió para que no se atacara a la Ciudad de México, que fue, para mi gusto y muchos otros, el peor error estratégico de toda la independencia. Pudo haberse hecho el proceso en ese momento, pudo haberse llevado a cabo con la sustitución de autoridades, pero bueno. Pero la verdad es que es un Hidalgo en el proceso, es el personaje, el ser humano que está atrás, más que el religioso. Pero ahora hay, y tú sabrás más de eso, ahora ha habido una corriente en los últimos años que habla de que se hizo mal el proceso religioso y que por lo tanto murió, o sea, fusilado por el brazo civil, pero murió fusilado siendo sacerdote. Así es. Que porque no se cumplieron con algunos requisitos, pero tú has de saber más de eso. Claro, en el video que vimos, el arzobispo de Guanajuato lo decía claramente también, que él muere arrepentido, pero muere también dentro del seno de la iglesia porque alcanzó a confesarse y a comulgar, es decir, a recibir los sacramentos,
y si bien se le hizo el rito de excomunión que supone el rasparle las manos, ¿por qué se les raspa las manos a los sacerdotes cuando se les excomulga? Porque cuando se les consagra se les unta el aceite que se llama crisma, que es el que sirve para consagrar. Entonces el hecho de rasparles las palmas, las yemas de los dedos, es justamente para hacer caer en cuenta de que se le está retirando hasta la sangre esta parte del... Y luego también se les quita la tonsura, que es el aceite que se les consagra en la cabeza, por eso se les raspa en la cabeza y se les desvista de su dignidad sacerdotal, rompiéndole las vestiduras al estilo de los judíos antes que se rasgaban por una cuestión sagrada. En el banquete de Platón nosotros queremos ofrecerte una reflexión seria, documentada, de lo que es la vida del cura Hidalgo. El año 2009 el Congreso de la Unión hizo una comisión para revisar, para que la Iglesia revise los libros de texto y lo que también se ha dicho del cura Hidalgo. Y ahí se determina, lo van a ver ustedes en pantalla en este momento, que el cura Hidalgo sigue siendo sacerdote en el momento de su muerte y se pide que se corrijan los libros de texto para que aparezca justamente como un sacerdote que muere, digamos, con algunos errores en su ministerio, pero sin renunciar a su fe y dentro del seno de la Iglesia Católica. Reservamos una parte de esta historia apasionante del cura Hidalgo para que el próximo miércoles a las 19 horas nos sintonices en el Banquete de Platón, el programa de filosofía que te da que pensar. Te esperamos, quédate con nosotros.